Prensa Washington. Hoy en el programa, Julian Assange aterriza en Australia luego de ser liberado tras concretar un acuerdo judicial con Estados Unidos. El fundador de Wikileaks se declaró culpable de un delito, aceptando haber revelado cientos de miles de documentos confidenciales. ¿Qué precedente marca este caso? En Estados Unidos, máxima expectativa por el debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. La media de encuestas muestra un empate técnico entre ambos candidatos y una parte considerable del electorado sigue indecisa a 5 meses de la elección. ¿Cuán importante es este cara a cara? Y en Brasil, la Corte Suprema decide despenalizar la portación de marihuana para uso personal. Los magistrados destacaron la importancia de tratar a los consumidores con políticas socioeducativas en lugar de castigos penales. Estos y otros temas de la agenda del día, de los acontecimientos importantes alrededor del mundo, los estaremos discutiendo hoy aquí en Club de Prensa. Yo soy Paulina Chávez y les doy la bienvenida a esta emisión aquí desde Washington, en este espacio donde analizamos los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde la capital de los Estados Unidos y el resto del mundo. Hoy me acompaña aquí en el estudio Eric Langer. Él es analista político y profesor en la Universidad de Georgetown, y de manera remota desde la Ciudad de México está Mael Vallejo, director editorial de Capital Digital. Antes de comenzar, como siempre, los invitamos a ustedes a que formen parte de esta mesa de trabajo. Siéntense con nosotros, háganos llegar todas sus opiniones, todos sus puntos de vista, escríbanos en nuestra cuenta en X, nos encuentra como @clubprensantn24, los estaremos leyendo como siempre con muchísima atención. Comenzamos pues, hay mucho que analizar. Gracias, profesor, como siempre, por estar con nosotros. Siempre bienvenido. Un placer. Gracias. Es un gusto que nos acompañen esta mañana calurosa aquí de verano en Washington, D.C. Hay muchos temas para el análisis. Comenzamos, por supuesto, con lo que ha ocurrido en las últimas horas. Activista, periodista para algunos, Julian Assange, ha aterrizado ya en Australia, poniendo fin a esta saga legal que, pues abrió un debate importante respecto a los límites de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y la seguridad nacional. Hay que recordar, el fundador de Wikileaks pues aceptó un acuerdo de parte del Departamento de Justicia, profesor, y a través de este acuerdo pues estaría él declarándose culpable, aceptando declararse culpable de un cargo de espionaje por haber revelado estos medio millón de documentos que detallaban pues algunos, daban información sobre las operaciones de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán. ¿Quién ganó, profesor, con esta resolución? Yo creo que no ganó nadie. La información se difundió y murieron gente por eso, porque eran fuentes humanas en muchos casos, y al mismo tiempo yo creo que en términos de libertad de la prensa, tampoco ganó, porque lo que ha mostrado el gobierno de Estados Unidos, también el gobierno de Inglaterra, también el gobierno de Suecia, es toda una historia que no sé si tenemos tiempo para hablar sobre eso, que es un costo muy alto difundir información así, que sea que ilegalmente, digamos, han sacado. Además, Chelsea Manning, la persona que le había proporcionado esa información, ya está libre hace tiempo. Entonces, efectivamente, Julian Assange estuvo en la cárcel, o estuvo recluido en la Embajada del Ecuador también unos 14 años. Quiere decir que es un caso, el problema es, y creo que eso hay que entenderse, es que es un caso muy complicado en términos de la libertad de prensa y también la posibilidad de estados mantener secretos. No es un caso claro, me parece, porque es demasiado complicado. Entonces, yo tengo, unas emociones un poco encontradas en este caso, porque me parece que los dos lados tienen razón, pero no tienen razón. Pero al final de cuentas, no se ha resuelto nada.
no, ni para la libertad de prensa ni para mantener secretas algunas informaciones. Este caso, usted lo menciona muy bien, pues es sumamente complejo. Julian Assange es una figura polarizante, controvertida, que durante años pues ha estado precisamente en el centro del debate por haber revelado toda esta información confidencial, que lo que dicen algunos es que efectivamente pues puso en riesgo la vida de muchos informantes, de muchos de los que participaban, al no haber pues ocultado parte de esta información, sino haberla difundido en 2010, después de haber fundado este sitio de Wikileaks. Y bueno, pues finalmente se pone fin, Mael, a esta pues saga controversial. El Departamento de Estado también pues evita llevar este tema a juicio después de muchos años de litigio. La misma pregunta para ti, desde tu punto de vista, pues ¿quién resultó ganador con este acuerdo? Sí, yo concuerdo con el profesor en que es muy complicado señalar un ganador, ¿no? Creo que de los dos lados, es decir, hay poco espacio en el caso Julian Assange para los grises, y casi siempre se va o al negro o al blanco, ¿no? O para algunos es un héroe de la libertad de expresión, para el otro lado es un criminal. Creo que la resolución lo que sí abona es a esta necesidad de conversar sobre todo en este momento, ¿no? Viendo la crisis no solamente del periodismo, sino también incluso de la libertad de expresión, es decir, todos estos ataques que ha habido por parte de gobernantes, de estados, hacia los periodistas y por ende también a la libertad de expresión. Creo que es importante el que este caso reviva esta discusión, el que se ponga sobre la mesa, sí, los límites del periodismo, los límites de la libertad de expresión y hasta dónde puede llegar que no afecte a una tercera persona, pero también el poner sobre la mesa el que este caso paradigmático de Assange pues haga pensar a los gobiernos, a los estados, sobre todo a los presidentes que no tienen una buena relación con la prensa, pero que se señalan ahora como defensores de la libertad de expresión, pues ponerlo sobre la mesa y que sea una discusión en este momento muy importante, ¿no? Entonces, veo complejo el poder decir quién ganó. Creo que para Assange y para una parte de sus seguidores, para lo que implica Wikileaks y lo que implicó Wikileaks, creo que es un triunfo, sin duda. Del otro lado también, pues para los detractores, es un criminal que está libre. Creo al final, de nuevo, lo más importante será qué hacemos con esta discusión sobre la libertad de expresión, sobre el papel del periodismo y sobre estos estados que han estado arremetiendo contra los periodistas en los últimos años. Muy controversial, sin lugar a dudas, esta actuación de Julian Assange y de este sitio Wikileaks. Como usted lo mencionaba bien, quien fuera pues su principal informante, Chelsea Manning, obtuvo su libertad después de que el presidente Barack Obama pues conmutara su sentencia antes de dejar el cargo. Y por supuesto se abre a la discusión este tema, ¿no? La premisa fundamental de Wikileaks, de Assange, de los seguidores de Assange, es que es un campeón, un entusiasta de la transparencia, de la rendición de cuentas, al revelar estos secretos sobre cómo opera Estados Unidos. Pero al final del día también tenemos que decir, esta revelación pues ayudó a gobiernos autoritarios, a Rusia, a China, a Corea del Norte. Al final del día podemos decir, o usted qué opina de esta premisa que pareciera ser la que guía la conducta de Julian Assange y de sus seguidores, de que el fin justifica los medios. ¿Esto es así? ¿La libertad de prensa está por encima de lo que puede significar para la seguridad nacional la revelación de esta información? Para los gobernantes no, para la prensa puede ser que sí. Y esa es la cosa. En ese sentido, me parece muy interesante de alguna forma, porque el gobierno, en ese sentido, para volver a tu primera pregunta, ha ganado, porque la gente va a pensar dos veces antes de revelar algo así, porque todos han ido a la cárcel. Bueno, Assange al final fueron 5 años en la cárcel.
en Inglaterra o en Gran Bretaña, pero estaba recluido 7 años en la Embajada del Ecuador, que también, diría yo, es de alguna forma una reclusión. Al mismo tiempo, se ha dado a conocer lo que él quería conocer. Y como historiador, yo lo compararía con los Pentagon Papers, que son de la era de Vietnam, donde se filtró la información sobre los métodos y que la guerra de Vietnam realmente no iba bien, pero allá hay una diferencia, y es que entonces, a consecuencia de eso, como dijiste muy bien, no murió nadie, ¿no? Y creo que esa es la diferencia, y por eso porque yo estoy en favor de la libertad de la prensa, me parece esencial para una sociedad democrática, pero en este caso, ¿a costo de qué? Y en ese sentido me parece la muerte de varias personas, no sabemos cuántos, no, de alguna forma no puede justificar pues la libertad de expresión. Esta publicación, la más explosiva de las que hizo, fue en 2010, cuando precisamente dio a conocer pues esta información, videos, información confidencial importante sobre las operaciones de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Mael, ¿tú consideras que Julian Assange es un periodista? Creo que, de nuevo, para ponerlo sobre la mesa, creo que Julian Assange hizo un papel que en ese momento no se podía no entenderse como periodismo, pero a mí sí me parece que los actos, la publicación, sí tuvo un papel periodístico importante. Es decir, esta línea delgada de la que hemos hablado muchas veces en los últimos años entre periodismo y activismo, por supuesto es muy delgada. Creo que en este caso lo que hizo Assange fue un acto periodístico inicialmente, y creo que como tal también ha sido este proceso en el cual se le ha ido tratando también como un periodista, ¿no? Entonces sí creo que es importante para la libertad de expresión, es importante para entender el papel del periodismo o no. Como señalaba el profesor, creo que habrá que entender bueno, uno puede hacer periodismo y puede informar a una audiencia y exponer el papel oscuro o corrupto o ilegal de algunos de los gobiernos, pero ¿hasta dónde? Es decir, más allá de un tema legal, que creo que el problema aquí fue ese, el que se convirtiera en un tema legal, también es un tema ético importante. Entonces, sí, para mí, Julian Assange sí hizo un papel periodístico, lo sigue manteniendo, y creo que por lo mismo es importante para empezar esta conversación sobre la libertad de expresión. Y regreso a lo que decía antes, es decir, como hay gobiernos como el de Cuba, ¿no?, donde no existe la libertad de expresión, en donde su presidente apoya la liberación de Julian Assange, ¿no? O Nicolás Maduro, que sabemos perfectamente cómo ha ido diluyendo, desmoronando la libertad de expresión y el periodismo en su país, u otros casos como Evo Morales en Bolivia o Andrés Manuel López Obrador en México, que tampoco son partidarios de una prensa libre. Ha habido muchas confrontaciones con ellos, y que en este caso estén abrazando y aplaudiendo la libertad de Julian Assange. Entonces, no, creo que para ponerlo sobre la mesa, si Julian Assange es un periodista, desde mi lado lo es, y para estos gobiernos, estos estados, también funciona de esa forma, ¿no? También es un periodista que dio a conocer cosas importantes para el mundo. Entonces hay una contradicción absoluta entre estos aplausos y, del otro lado, la forma en la que tratan a sus periodistas. Es muy paradójico precisamente esto que tú mencionas, Mael, estas reacciones que se han generado principalmente pues entre estas personas, estos líderes pues más bien alineados con el autoritarismo, celebrando este acuerdo y la libertad en la que pues prácticamente ya está Julian Assange. Hay que decirlo, estos secretos que fueron revelados pues fueron considerados aquí en Estados Unidos, en el occidente, por una buena parte de la gente como una traición, y finalmente lo que dicen, o lo paradójico,
a raíz de lo que dice Mael con este análisis, pues sí, es que si hubiera tenido lugar esta conducta de Julian Assange en uno de estos países considerado autoritario o bajo estos gobernantes que ahora celebran la liberación de Assange, no se hubiera podido dar una resolución de este caso. Muy probablemente la resolución hubiera sido muy diferente. Su opinión, profesor, sobre esta paradoja. Sí, estoy de acuerdo, y más bien también Assange en algún momento se volvió instrumento de propaganda rusa, porque, por ejemplo, filtró los correos de Wikileaks, filtró los correos de Hillary Clinton, por ejemplo, justo antes de las elecciones, que sí puede ser que haya tenido un efecto muy grande y por eso se eligió Trump. Es muy probable, ¿no? Entonces, la pregunta siempre es para quién sirve la información y cuáles son los móviles de varias personas. Y eso creo que los periodistas a veces tienen que tomar en cuenta, pero no pueden tampoco, porque la información es la información de alguna forma. Entonces, ese problema. Pero sí, Assange yo lo veo más como activista que como periodista. Pero yo no soy periodista, entonces ustedes son los profesionales que pueden quizás juzgar más que yo sobre este caso. Claro, eso es una pregunta controversial, porque pues también lo que muchos periodistas dicen es que al momento de publicar información o de decidir qué es lo que se va a publicar, pues hay una labor de análisis, ¿no? De proteger a las fuentes, de proteger la identidad de muchas personas que puedan salir perjudicadas con estas revelaciones, y eso es algo pues que no hizo Assange, y al final del día hubo una publicación importante considerada como pues un hito en el periodismo, pero también hay que decirlo, pues benefició únicamente a una parte de la ideología o de este bloque de autoritarios. No hubo revelaciones pues que fueran en contra de estos líderes autoritarios. Así que bueno, es un tema para el análisis, para la discusión. Hay mucha información. Hablando precisamente de regímenes autoritarios, tenemos noticias en estos últimos minutos sobre lo que ocurre allá en Rusia con el corresponsal del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, quien lleva más de un año detenido, lleva más de un año recluido en una cárcel allá en Rusia. Se le acusa también de espionaje. Ha tenido una audiencia esta mañana, ha durado tan solo 15 minutos y se ha fijado la próxima para el 13 de agosto. Mael, ¿cuál es tu opinión sobre lo que ocurre con este periodista recluido allá en Rusia? De nuevo, son estos regímenes autoritarios donde la libertad de expresión no existe, ¿no? Sabemos además que los periodistas están siendo encarcelados no por actos ilegales, sino solamente por ejercer su trabajo, no por hacer su labor de informar. Podemos estar de acuerdo o no, es decir, el mundo, los estados pueden estar de acuerdo con la forma en la que cubren los periodistas la información, con los ángulos que le dan a las noticias. Creo que lo preocupante de lo que está sucediendo alrededor del mundo, y de nuevo, creo que el caso Assange hace muy bien en poner la lupa, el foco en esto, es hasta dónde vamos a permitir como sociedad el que el periodismo, los periodistas sigan siendo encarcelados, sigan siendo limitados para poder ejercer su profesión en estos países donde no existe la libertad de expresión, donde estos regímenes autoritarios lo que hacen todo el tiempo es intentar bloquearlo, ¿no? Más allá de este caso terrible del corresponsal, pues sabemos que Rusia también ha estado acaba de anunciar el bloqueo de 81 medios de países de la Unión Europea, medios importantísimos como Der Spiegel o El País o la RAI o Le Monde, es decir, medios que tienen una confianza de su audiencia ganada, que han probado continuamente que su labor periodística no solamente es importante, sino está bien hecha. Entonces, la población en Rusia no solamente ahí está siendo limitada para informarse, sino también pues afuera de ese país estamos siendo limitados de la forma en la que podemos entender qué es lo que sucede ahí. De nuevo, quizá para Rusia un medio como The Wall Street Journal es un medio alineado probablemente a una parte más de derechas. Puede que no esté haciendo su trabajo como es debido para el gobierno ruso, para los gobernantes. Sin embargo, es absolutamente necesario que todos los medios, independientemente
del lugar en el espectro en donde estén colocados, de izquierdas, de derechas, del centro, puedan poder ejercer su trabajo sin estas presiones, sin estos miedos a ser detenidos, encarcelados, solamente por ejercer su profesión. Profesor, muy brevemente antes de irnos a la pausa, la Casa Blanca pues ha tratado de asegurar la liberación de Evan Gershkovich. Hay una gran campaña de presión para que el régimen ruso lo libere, pero esta campaña pues no ha sido exitosa hasta este momento. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Yo creo que Gershkovich va a seguir en la cárcel. Justamente aquí quizás el contraste con las noticias anteriores, ¿no? Assange sí está libre, pero Gershkovich sigue en la cárcel. Y no solamente eso, sino ahora Rusia tampoco permite a muchos órganos de prensa en Europa, en Estados Unidos, poder difundir sus noticias allá. Quiere decir que me parece que es una cosa muy clara que se ve la diferencia entre los dos, los autoritarios y los democráticos. Los regímenes democráticos y los regímenes autoritarios. Muy bien, pues ahí tiene la opinión de Eric Langer y Mael Vallejo. Hacemos una pausa, regresamos con más análisis aquí en Club de Prensa. No se vayan. Qué bueno que continúa con nosotros. Seguimos aquí en Club de Prensa con Eric Langer y Mael Vallejo analizando los acontecimientos más recientes de la agenda internacional. Hablemos ahora del debate el día de mañana aquí en Estados Unidos, el primer encuentro entre el presidente Joe Biden y el virtual candidato a la presidencia por parte del Partido Republicano, el expresidente Donald Trump. Un debate que se da pues en un momento crucial de la campaña. La media de encuestas que ha dado a conocer el New York Times en las últimas horas, pues señala prácticamente un empate técnico a nivel nacional y muestra a Trump con ligera ventaja en algunos de los estados clave. En algunas ocasiones la ventaja es de 1 o 2 puntos, así que pues es una contienda sumamente cerrada. Mael, comienzo contigo. Tenemos noticias de que se están llevando a cabo pues sesiones de preparación por parte del presidente Joe Biden. ¿Qué podemos esperar de este encuentro el día de mañana? Yo no oigo nada. ¿Me escuchan? Hola. Ahí parece que no teníamos problemas con Mael, pero ya lo escuchamos. Adelante, Mael, ahí estás. Gracias. Les decía, creo que va a ser un debate muy importante para el tema de los indecisos. Es decir, con este empate técnico que tenemos entre ambos candidatos, ¿quién puede inclinar la balanza a partir de este debate y poder jalar aún más votantes de los que ya es un núcleo duro? Creo que va a ser fundamental. Seguramente va a ser un debate muy atribulado, con muchos ataques de los dos lados, ¿no? Sabemos que por un lado está todo el tema legal del expresidente Trump, que seguramente será utilizado por el presidente Biden para mostrar esta cara del expresidente. Y por el otro lado, pues también está todo el tema, no solamente migratorio, que Trump ha estado utilizando como un arma durante todos estos meses, es decir, en realidad todo el gobierno del presidente Biden, y que seguramente anunciará también a mayor endurecimiento de sus políticas migratorias si es que logra ganar. Y por el otro también el caso del hijo del presidente Biden, Hunter, quien también está en una situación legal complicada. Por lo mismo, creo que habrán pocas propuestas, muchos ataques, y tendremos que ver si con esto que sucede en estos días cambia la balanza, si alguno de estos indecisos se inclina por uno u otro lado, y a partir de eso pues poder revisar cómo va a ir avanzando en estos últimos meses una contienda cerradísima. Así es, una contienda muy cerrada. Algunas mediciones pues señalan que aproximadamente 1 de cada 5 electores en estos estados clave, estados como Nevada, Wisconsin, Georgia, Ohio, tienen todavía un gran margen para decidir, porque no han comprometido aún su voto. Así que este debate llega en este momento clave. Tenemos noticias, profesor, de que pues el presidente Biden ha estado encerrado con sus asesores en Camp David, en esta residencia que está a varios kilómetros
kilómetros aquí de la Casa Blanca, precisamente preparando, ensayando, tratando de anticipar los ataques que puedan venir por parte del presidente Trump. Y por otra parte, el expresidente Trump pues ha tenido un enfoque distinto en estas últimas horas, pues más bien ha tratado de calentar un poco el ambiente, elevando las expectativas, señalando que todo el mundo va a estar en su contra, que los moderadores también van a estar en su contra. ¿Qué podemos esperar del desempeño y de esta preparación? ¿Cómo llega el expresidente Donald Trump al debate? Bueno, el expresidente siempre se cree la víctima y eso le ayuda, eso es parte de su discurso. Pero yo creo que se ha equivocado en algo, es que ya meses que dice que el presidente Biden es casi un zombie, que ni sabe hablar ya que está completamente distraído, que está así mirando el vacío y cosas así. Y entonces eso quiere decir que la expectativa para el presidente Biden, en realidad, él mismo ha creado, es muy baja. Y ahora que el presidente Biden puede hablar, respirar, yo creo que ya puede ser que esté ganando en comparación, ¿no? Aunque estoy exagerando, obviamente. Pero creo que hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Ismael lo dijo muy bien, que lo que importa son los votantes independientes. Pero más aún, en realidad no importa eso. Lo que importa son, porque el colegio electoral que tenemos, que hay unos estados bisagra que vos misma dijiste cuáles son, que eso es decir, porque la mayoría ya se sabe, o se están con los demócratas, o otros con los republicanos. Y quiere decir que esos 7 estados, Arizona, Nevada, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina, en ese momento está ganando con ligera ventaja Trump, pero obviamente las diferencias son tan cortas que uno no sabe dónde van a ir. Lo que Biden necesita hacer es revertir la votación en esos estados, nada más. Y hay que ver si él puede hacerlo, pero la importancia es muy grande porque cada uno ha pintado al otro de alguna forma, y si sale de las expectativas, supera las expectativas, eso puede cambiar muchísimo la dinámica de la elección. Hasta ahora lo que ha pasado es que Trump estaba con ligera ventaja, esa ventaja está disminuyendo ahora, y a ver si Biden puede seguir con ese rumbo hacia arriba o no. Eso creo que es la gran incógnita para el jueves. Claro, el presidente Biden pues ha acortado esa diferencia que registraba hace unos meses el expresidente Donald Trump. Esta ventaja pues se recortó en buena medida a raíz de la declaración de culpabilidad por parte de este juez en Nueva York, que por cierto pues ha levantado parcialmente una orden que le impedía al expresidente pues hablar sobre los testigos que participaron en ese juicio. Veremos por supuesto si este es uno de los temas que se aborda en el debate. Mael, el profesor lo señalaba muy bien, la contienda pues se centra en estos estados considerados bisagra, estos estados clave, que son considerados como Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Nevada, Arizona, Georgia e incluso Carolina del Norte, según esta herramienta que dio a conocer el New York Times, este rastreador de encuestas, este tracker de encuestas que pues básicamente lo que hace es que promedia todas estas las principales encuestas que se dan a conocer aquí en Estados Unidos, pues muestran al expresidente con una ligera ventaja que oscila entre 1 y 5 puntos dependiendo del estado. Las encuestas, pues ya sabemos, se han equivocado en ocasiones anteriores en la contienda en contra de Hillary Clinton, y el expresidente Donald Trump pues fue uno de los ejemplos más relevantes. ¿Cómo leer estos números, este promedio de encuestas que marca un empate técnico a nivel nacional y una ligera ventaja del expresidente Donald Trump en estos estados clave? Sí, creo que hay otra parte de este tracker del New York Times que es importante, y es
justo lo que señalaba el profesor del tema del colegio electoral, ¿no? Al entender que no depende del número total de votantes, de quien obtiene un mayor porcentaje de votos, sino del colegio electoral. Este ejercicio que hace el Times, aunque que señala de todas formas y hace muy bien al poner como este mensaje inicial de que las cosas pueden ir cambiando mucho a lo largo de estas semanas y de estos meses antes de la elección, pero que si hoy, con las encuestas que se tienen, se fuera a votación, probablemente el expresidente Trump podría tener los votos necesarios en el colegio electoral para ser presidente, ¿no? Entonces sí tenemos un empate técnico, por supuesto, pero también es importante señalar que el número de votos electorales, es decir, del colegio, pues Trump sí lleva una ligera ventaja hasta este momento, justamente porque va arriba en todos estos estados, en estos 7 estados bisagra de los que estaban hablando previamente. Entonces, me parece importante también justo explicarle, sobre todo a la audiencia fuera de Estados Unidos, el que este empate técnico obviamente es importante, pero que también hacia afuera, pues depende mucho de este colegio electoral y que en este momento, pues Trump lleva una ventaja ahí. Importante esta distinción. ¿Usted quería agregar algo, profesor? Sí, hay que pensar en algo y eso estamos siempre hablando de la carrera de caballos, ¿no? Sobre quién va a ganar y por qué y qué porcentaje. Pero me parece que hay unas visiones muy diferentes del país. Uno es una visión mucho más autoritaria de Trump y puede ser que nunca más vayan a haber elecciones. Eso es lo que temo si entra Trump y el Partido Republicano no quiere ni reconocer elecciones que no ganan. ¿Cómo puede ser eso? Eso no es democracia. Al otro lado hay el presidente Biden, que sí, por cierto, es muy viejo, pero sí tiene esa visión más democrática. Y, por ejemplo, con migrantes, lo que hemos visto, por ejemplo, el odio hacia los migrantes tratando de mostrar unos criminales, unos pequeños casos que en realidad al mismo tiempo el presidente Biden ahora ha dado la posibilidad de los que se han casado con ciudadanos o ciudadanas pueden acceder a la ciudadanía y al final de cuentas. Y obviamente yo tengo mi posición, pero para eso estoy, supongo, en el programa también. Necesitamos a los migrantes. Yo me voy a jubilar en unos años. ¿Quién me va a seguir? ¿Quién va a trabajar para poder mantener el seguro social, por ejemplo, que yo he pagado toda la vida para pagar a los demás que ya se han jubilado? Necesitamos gente y nosotros no tenemos suficiente población si seguimos retrasando a los inmigrantes. Especialmente me parece que los inmigrantes son, por lo general, es la porción más dinámica del mundo. Quiere mejorarse. Por eso va a Estados Unidos. Entonces, eso me parece en realidad es el sector más positivo que un país puede tener para mantener la población y el dinamismo económico. Sí, son visiones profundamente diferentes las que están presentando ambos candidatos. Trascendía también esta mañana que la parte del equipo del expresidente Donald Trump, candidato del Partido Republicano, pues estaría buscando también demorar la certificación de la elección si esta no le favoreciera. No hay un compromiso de aceptar los resultados. Vimos lo que pasó en enero 6, cuando pues sus seguidores entraron al Capitolio para evitar precisamente la certificación de la elección. Así que, sin lugar a dudas, propuestas y posiciones muy distintas entre ambos candidatos. Mael, cuando faltan poco más de 24 horas para que se lleve a cabo este debate, ¿tú qué le sugerirías al presidente Biden para que se enfoque? ¿Qué imagen es la que tendría que pues tratar de proyectar y cuáles temas clave tendrían que estar ahí presentes en su discurso? Pues creo que los ataques van a estar centrados al presidente Biden hacia su edad, por supuesto, hacia los exabruptos que ha tenido últimamente en estos temas donde se ha mostrado, pues, si no frágil, al menos sí, pues, no tan enfocado en esos momentos en los que aparece en público. Creo que va a ir muchísimo por ahí. Creo que es un momento donde, como decía el profesor, pues, si la expectativa es tan baja a partir de todos los ataques que ha hecho el
expresidente Trump y todo su equipo y sus medios afines. Creo que es un buen momento para mostrarse fuerte. Creo también que, dado que el tema migratorio es el más complejo, ¿no? Y también entendiendo que pues gran parte de la población va a estar pendiente de cuáles son las propuestas. Nos queda muy claro que el expresidente Trump es totalmente antiinmigrante, que ha señalado que cerrará completamente la frontera, que criminalizará a los migrantes. Creo que es un buen momento también para el presidente Biden, que lo hizo en su anterior candidatura, de hablar de este tema. Tampoco ha funcionado en estos 4 años la política migratoria que ha propuesto, pero creo que es un muy buen punto como para enfocarse, no solamente para los migrantes que en este momento no votan, pero sí para la población latina, que supongo estará esperando también una propuesta distinta, más allá de lo que se ha visto en estos años y antes de eso en los meses previos en el gobierno demócrata de Barack Obama. Creo que va a ser un tema muy importante y que las propuestas tendrán que estar acorde al momento histórico. Bueno, pues ahí está, gran expectativa, por supuesto, sobre lo que ocurrirá el día de mañana allá en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta, donde se llevará a cabo este primer debate entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Será a las 9 de la noche, hora aquí del este, así que por supuesto estaremos muy pendientes, mucho en juego durante este primer debate de cara a la elección en noviembre. Hacemos una pausa, regresamos con más información, no se vayan. Seguimos con más análisis y más debate aquí en Club de Prensa desde Washington, D.C. Hoy con Eric Langer y Mael Vallejo. Hablamos ahora de lo que pasa en Brasil. La Corte Suprema ha anunciado la despenalización de la portación de marihuana para uso personal. Esta es pues una tendencia que se viene reflejando desde hace varios años, no solamente aquí en el continente americano, sino en varios lugares del mundo. Brasil comenzó con este debate en 2015 y finalmente, Mael, se da esta decisión. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto que decide la Suprema Corte el día de ayer? Pues creo que ya era hora, ¿no? Como bien señalas, el mundo, no solamente América Latina, sino el mundo está modificando la forma en la que ve la posesión, el consumo de marihuana. Y creo que un país tan grande como Brasil, tan importante para la región y para el mundo, pues ya era muy necesario como dejar de criminalizar no solamente la aportación, sino también el uso, ¿no? Vemos países del norte global como Estados Unidos, donde la industria del cannabis genera 40,000 millones de dólares al año, y vemos estos países del sur global, productores, la mayor parte de ellos, como México, como Paraguay, como Colombia, en donde se sigue criminalizando, es decir, aunque hay una despenalización, pero el consumo, todavía no hay una industria clara llevada por el Estado o por particulares, pero con una regulación estatal para poder hacer uso de una planta que, como sabemos, hay un uso extendido de ella en gran parte del mundo. Entonces, creo que esto es un paso adelante en Brasil, no solamente para poder sacar de las cárceles a normalmente jóvenes que son quienes distribuyen o venden o son portadores de la marihuana, lo cual sacará de la cárcel a esta gente pobre que no merece estar ahí, sino también avanzar en un camino que ya se ha propuesto en algunos países como Colombia o México de una despenalización completa, que aunque no hemos visto en estos gobiernos de izquierda que hoy están al frente una postura de verdad firme y adecuada para poder avanzar en el camino de la comercialización de la marihuana, pues al menos existe. Entonces, ojalá que ahora con Lula en el gobierno, pues también se pueda avanzar hacia ese lugar en donde se vea el potencial del cannabis con una regulación estatal, y se puede empezar a crecer esta industria que lo único que ha dejado la penalización ha sido muertos en el sur global.
Esta decisión de la Corte Suprema allá en Brasil pues mantiene la prohibición para que el consumo de marihuana se realice en lugares públicos y deja pendiente todavía la definición de cuál es la cantidad que se permite para uso personal y cuál es la que sí ya se estaría, pues digamos que procesando como tráfico o no como uso personal. Esa decisión está pendiente, muy probablemente se va a dar a conocer el día de hoy, pero profesor, llama la atención efectivamente que en Brasil pues se haya dado esta decisión muchos años después de que se haya avanzado en esa misma materia en otros lugares simplemente de América Latina, pero también, como bien lo mencionaba Mael, pues del mundo. En realidad es una tendencia que hemos visto que ha avanzado en ese sentido, pero también llama la atención que según datos de la encuestadora Datafolha, realizados este mismo año, 65% de la población en Brasil está en contra de la despenalización de la marihuana. ¿A qué responde entonces pues esta decisión que se da y por qué se da en este momento? No sé exactamente, pero me parece que están atacando un problema estructural. Y eso es que dos cosas. Uno, si mandan a mucha gente a la cárcel, las cárceles hay demasiada gente y más bien reclutan esas personas que están dentro de la cárcel y entonces entran en las bandas y todo eso. Aquí es un problema cada vez mayor, especialmente en los centros urbanos en Brasil. En segundo lugar, el problema es con la criminalización de la marihuana, es a quién afecta más. Afecta más a la gente que es más afrodescendiente, a la gente pobre. Entonces, el problema es que esa discriminación que existe en la sociedad brasileña se reproduce en materia penal con la marihuana de una forma que simplemente no es necesaria y más bien el costo de la sociedad es muy, muy grande. Primero, más cárceles cuesta, pero también la criminalización y aprendizaje de los prisioneros en la cárcel es un problema muy grande para el Brasil ahora. Entonces, los que gobiernan han visto eso y creo que quizás por razones más tecnocráticas, entonces han decidido que eso es mejor. Pero en realidad, como es de justicia, la Corte Suprema lo han visto desde el punto legal y creo que allá la discriminación, en particular racial, de clase, ha afectado más la decisión que las otras razones de costo, etcétera, que había dado. Muy bien, pues importante, por supuesto, este debate que se da allá en Brasil. Seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurra con esta decisión. Hacemos una pausa, pero regresamos con más aquí en Club de Prensa. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos ya en la recta final de esta emisión de Club de Prensa. Hoy me acompañó aquí en el estudio Eric Langer. Él es analista político y profesor en la Universidad de Georgetown. Y de manera remota desde Ciudad de México está Mael Vallejo, director editorial de Capital Digital. Gracias a ambos. Gracias, profesor, por habernos acompañado esta mañana. ¿Está dando seguimiento a la Copa América y a la Eurocopa? Sí, quizás no tanto como debería, porque estoy tratando de publicar unas cosas y necesito terminar de escribir cosas, entonces me vas a disculpar que no estoy tanto atento. Seguramente Mael sabe mucho más que yo sobre eso. Mael, hoy juega México. ¿Estarás siguiendo este partido de la selección mexicana? Sí, claro, por supuesto. México contra Venezuela en esta Copa América que se está poniendo interesante. Muy bien, pues ahí tiene usted muchas emociones deportivas en este verano con la Eurocopa y la Copa América. Y así llegamos al final de esta emisión de Club de Prensa. Gracias por habernos acompañado. Yo lo espero aquí el día de mañana. Que esté muy bien. Hasta entonces.